Mi exmarido se acostó con mi mejor amiga y quiere que mi hija la llame mamá, pero lo que ocurrió después le enseñó lo que es quedarse sin familia. Mi exmarido no solo durmió con mi mejor amiga mientras yo estaba en el hospital dando a luz a nuestra hija, sino que intentó quitarme la custodia para que ella la criara como su madre. Pero lo que nunca imaginó fue que yo había documentado cada mentira, cada manipulación, cada intento de borrarme de la vida de mi propia hija. Y cuando finalmente mostré las pruebas frente al juez, su mundo perfecto se derrumbó en cuestión de minutos. Tenía 28 años cuando mi vida dejó de ser mía. Hasta ese momento, todo parecía encajar perfectamente. Era diseñadora gráfica freelance, trabajaba desde casa, tenía un matrimonio que creía sólido de 5 años con Daniel, y acababa de dar a luz a la niña más hermosa del mundo, Sofía. Mi mejor amiga desde la universidad, Carla, era prácticamente parte de nuestra familia. Cenábamos juntos los viernes, ella era la madrina de Sofía, compartíamos secretos, risas, sueños. Recuerdo con tanta claridad el día en que todo cambió. Era un martes de octubre. Sofía tenía apenas 3 meses. Yo acababa de salir del hospital después de una cesárea de emergencia complicada que me había dejado débil, con una infección que requirió 5 días de hospitalización adicional. Daniel había insistido en que Carla se quedara en casa para ayudar con el bebé mientras yo me recuperaba. «Es tu mejor amiga», me dijo con esa sonrisa que yo creía sincera. «Confío en ella como en ti». Qué ingenua fui. Llegué a casa esa tarde con el cuerpo todavía adolorido, las piernas temblorosas, ansiosa por abrazar a mi hija. Abrí la puerta con cuidado, sin hacer ruido porque pensé que Sofía estaría durmiendo. El silencio de la casa me pareció extraño. Normalmente escuchaba el monitor del bebé, o los pasos de Daniel moviéndose por la cocina. Subí las escaleras despacio, aferrándome al pasamanos. Cada paso era una punzada en mi abdomen. Y entonces lo escuché. Un gemido. Una risa ahogada. La voz de Daniel susurrando algo que no pude entender. Me quedé paralizada frente a la puerta de nuestra habitación. Mi habitación. La habitación donde había soñado con criar a mi hija, donde había imaginado noches de cuentos y mañanas de abrazos familiares. Abrí la puerta. Y ahí estaban. Daniel y Carla. En mi cama. Entre las sábanas que yo había escogido para nuestro aniversario. Carla llevaba puesta mi bata de baño. Mi bata. El tiempo se detuvo. Mis pulmones olvidaron cómo respirar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Daniel me miró con los ojos abiertos, pero no vi culpa. Vi molestia. Como si yo hubiera interrumpido algo importante. No es lo que parece, dijo. La frase más patética de la historia de las infidelidades. Carla se cubrió con la sábana, mi sábana, y tuvo el descaro de mirarme con algo parecido a la lástima. Lo siento, susurró. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían, gané. No grité. No lloré. No en ese momento. Solo di media vuelta, bajé las escaleras como pude, tomé a Sofía de su cuna, gracias a Dios estaba en la sala, y salí de esa casa. Conduje hasta la casa de mi madre con las manos temblando tanto que casi chocó 2 veces. Sofía lloraba en el asiento trasero. Yo también quería llorar, pero no podía. Estaba en shock. Mi cerebro se negaba a procesar lo que acababa de ver. Esa noche, acostada en mi antigua habitación de la infancia con mi hija durmiendo en mis brazos, pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. 2 días después de descubrirlos, Daniel apareció en casa de mi madre. Tocó la puerta con esa seguridad que siempre había tenido, como si el mundo le debiera algo. Mi madre me miró con preocupación, pero yo le dije que lo dejaría entrar. Necesitaba respuestas. Nos sentamos en la sala. Sofía dormía arriba. Daniel se veía cansado, pero no arrepentido. Esa fue la primera señal que debía haber captado. Necesitamos hablar, dijo, como si fuera él quien mereciera explicaciones. ¿Hablar de qué, Daniel? De cómo me traicionaste con mi mejor amiga mientras yo estaba en el hospital. De cómo lo hiciste en nuestra cama. Esperaba disculpas. Esperaba lágrimas. Esperaba algo humano. En lugar de eso, me miró con frialdad y dijo, Carla y yo nos enamoramos. No fue planeado. Simplemente pasó. Simplemente pasó.
Como si el amor fuera un accidente de tráfico. Como si 5 años de matrimonio y una hija recién nacida fueran detalles insignificantes. Quiero el divorcio, continuó. Y quiero la custodia compartida de Sofía. Me quedé sin palabras. ¿Custodia compartida? ¿Después de lo que había hecho? Sofía es mi hija, dije con la voz temblorosa. Tiene 3 meses. Me necesita. Daniel se inclinó hacia adelante, con esa expresión que usaba cuando negociaba contratos en su trabajo. Yo también soy su padre. Y Carla puede ayudar a criarla. De hecho, ella ya ha estado cuidándola estos días. Sofía la adora. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Sofía la adora? Mi hija tenía 3 meses. Apenas reconocía rostros. Pero Daniel hablaba como si Carla ya fuera su madre. «Estás loco», susurré. «No voy a dejar que esa mujer se acerque a mi hija». La expresión de Daniel cambió. Se endureció. Y entonces dijo las palabras que marcarían el inicio de mi pesadilla: «No seas egoísta. Sofía necesita estabilidad. Yo puedo dársela. Tú apenas puedes mantenerte en pie». Era cierto que todavía estaba débil por la cesárea y la infección. Era cierto que había perdido algunos trabajos freelance porque no podía concentrarme. Pero eso no significaba que fuera una mala madre. Oh, sí. Esa duda, esa pequeña semilla de inseguridad que Daniel plantó ese día, comenzó a crecer dentro de mí como un veneno. Esa noche, después de que se fuera, recibí un mensaje de Carla. Lo leí con las manos temblando. Sé que me odias. Lo entiendo. Pero quiero que sepas que amo a Daniel. Y amo a Sofía. Puedo ser una buena madre para ella. Mejor de lo que tú puedes ser ahora mismo. No estás bien, y lo sabes. Borré el mensaje. Bloqueé su número. Pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. No estás bien. ¿Y si tenía razón? Pensé que lo peor ya había pasado. Que el dolor de la traición era lo máximo que podía soportar. Me equivoqué. La primera señal de que algo más oscuro estaba ocurriendo llegó una semana después. Mi prima Laura me llamó, incómoda, tartamudeando. Oye, ¿es verdad que estás teniendo problemas mentales? Me quedé helada. ¿Qué? Es que Daniel publicó algo en Facebook. Dice que está preocupado por ti. Que has estado actuando de forma errática. Que no estás durmiendo. Que a veces olvidas alimentar a Sofía. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Abrí Facebook con manos temblorosas. Y ahí estaba. Una publicación de Daniel, escrita con esa falsa preocupación que parecía tan genuina: estos han sido días difíciles. Mi esposa está pasando por una depresión posparto severa y me preocupa su capacidad para cuidar de nuestra hija. He intentado ayudarla, pero rechaza toda ayuda. Si alguien conoce un buen terapeuta o tiene experiencia con esto, agradecería sus consejos. Solo quiero lo mejor para mi familia. Los comentarios eran una avalancha de compasión. Para él. Qué difícil, Daniel. Eres un gran padre. Tu esposa tiene suerte de tenerte. Muchos hombres huirían. La depresión posparto es seria. Tal vez necesite hospitalización. Hospitalización. Leí la palabra una y otra vez hasta que perdió significado. Llamé a Daniel inmediatamente. ¿Qué mierda es esto?, grité. ¿Cómo te atreves a decir que no cuido a Sofía? Su voz era calmada. Demasiado calmada. Solo estoy preocupado por ti. Y por nuestra hija. Has estado muy estresada. Estoy estresada porque me engañaste con mi mejor amiga. ¿Ves? Así es como reaccionas. Con agresividad. Eso no es saludable. Colgué antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Pero el daño ya estaba hecho. Al día siguiente, mi suegra me llamó. Nunca habíamos tenido una relación cercana, pero siempre había sido cordial. Ya no. No puedo creer que estés usando a Sofía como arma contra Daniel, me dijo con voz fría. Él solo quiere ser un buen padre y tú se lo estás impidiendo. ¿Qué? Yo no, Daniel me contó todo. Cómo no lo dejas ver a su hija. Cómo lo amenazaste con quitarle la custodia. Cómo has estado bebiendo.
Yo no he estado bebiendo. Estoy amamantando. Eso no es lo que me dijo Carla. Carla. Por supuesto. Tu hijo me engañó, dije con la voz quebrada. Me traicionó de la peor manera posible. Los matrimonios tienen problemas. Eso no significa que debas castigarlo quitándole a su hija. Colgó antes de que pudiera responder. Esa misma semana, 3 amigas más me escribieron. Primero fue Mónica, luego Alejandra, después Patricia. Todas con el mismo mensaje, ligeramente diferente en palabras pero idéntico en intención. Oye, ¿estás bien? Daniel está muy preocupado por ti. Escuché que las cosas están difíciles. Si necesitas hablar. No sabía que estabas pasando por depresión. ¿Por qué no me dijiste? Intenté defenderme. Intenté explicar la verdad. Pero cada vez que lo hacía, sonaba desesperada. Histérica. Exactamente como Daniel quería que sonara. Y entonces vi la segunda publicación. Esta vez de Carla. Una foto de ella sosteniendo a Sofía. Mi hija. Mi bebé. Carla sonreía a la cámara con esa expresión de Madonna que me revolvió el estómago. El pie de foto decía, a veces la maternidad llega de formas inesperadas. Estoy agradecida por esta pequeña luz en mi vida. Almohadilla bendecida, almohadilla nuevos comienzos, almohadilla familia. Los comentarios eran peores que los de la publicación de Daniel. Qué hermosa familia. Se nota que esa bebé te ama. Eres una madre increíble. Madre. Ella no era su madre. Yo era su madre. Pero cuando leí los comentarios, cuando vi las fotos, cuando escuché los rumores que Daniel y Carla estaban esparciendo como veneno, comencé a dudar. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo no era suficiente? ¿Y si Sofía estaría mejor con ellos? No. No podía pensar así. Pero la duda ya estaba ahí, creciendo, alimentándose de mi agotamiento y mi dolor. Primero fue Facebook. Luego fue la familia. Después fueron las amigas. Y entonces llegó el golpe que casi me destruye, la escuela de Sofía. Bueno, no exactamente su escuela. Sofía solo tenía 4 meses. Pero yo había inscrito su nombre en una guardería prestigiosa para cuando cumpliera 1 año. Era una lista de espera larga, y había pagado el depósito meses antes de que naciera. Recibí un email de la directora. Formal. Frío. Estimada señora Martínez, después de una conversación con su esposo, hemos decidido reembolsar su depósito y remover el nombre de Sofía de nuestra lista de espera. Entendemos que está pasando por dificultades personales y creemos que sería mejor para todos que busque opciones más adecuadas a su situación actual. Le deseamos lo mejor. Llamé inmediatamente. La directora fue cortés pero firme. Su esposo nos explicó la situación. Francamente, estamos preocupados por el bienestar de la niña. No podemos aceptar familias con inestabilidad. ¿Qué le dijo exactamente? Hubo una pausa. Que usted ha estado luchando con problemas de salud mental. Que ha habido incidentes. Que él está considerando solicitar custodia completa. Colgué antes de empezar a llorar. Daniel estaba construyendo un caso contra mí. No solo en las redes sociales. No solo con la familia. Sino con instituciones. Con personas que tendrían peso si esto llegaba a un tribunal. Y lo peor era que yo no tenía pruebas de mi inocencia. ¿Cómo pruebas que no estás loca? ¿Cómo demuestras que sí estás cuidando bien a tu hija cuando alguien está sembrando dudas en cada persona que conoces? Esa noche, sola en mi habitación con Sofía durmiendo en mis brazos, me permití llorar por primera vez desde que los había descubierto. Lloré por la traición. Lloré por la humillación. Lloré por el miedo de perder a mi hija. Pero lo que no sabía era que Daniel y Carla tenían un plan mucho más oscuro. Y estaba a punto de descubrirlo. Fue mi madre quien escuchó la conversación. Ella había ido a recoger unos documentos que Daniel tenía en la casa, papeles del seguro de Sofía que yo necesitaba, y llegó justo cuando él y Carla estaban en el jardín, hablando por teléfono con alguien. Mi madre es una mujer discreta, pero cuando se trata de proteger a sus hijos, se convierte en una leona. Se quedó detrás de la puerta del garaje, escuchando. Cuando llegó a casa esa tarde, estaba pálida. Temblando. Tienes que escuchar esto, me dijo, sacando su celular.
Lo grabé. Presionó play. La voz de Daniel llenó la habitación. Clara. Fría. Sin el tono de preocupación que usaba en público. No, no es tan difícil. Ya tengo a mi familia convencida de que está inestable. Sus amigas también están empezando a dudar de ella. El siguiente paso es documentar todo. Cada vez que no responda un mensaje. Cada vez que cancele una visita. Todo eso construye el caso. Una voz de mujer respondió. No pude identificarla, pero sonaba profesional. ¿Y la madre? ¿Ella apoya esto? Su madre es un problema, intervino Carla. Su voz me atravesó como un cuchillo. Pero es solo una persona. Contra todos los demás, no tiene peso. El objetivo es la custodia completa, continuó Daniel. No quiero compartir. Quiero que Sofía viva con nosotros. Que Carla sea su madre de facto. Y para eso, necesito probar que su madre biológica es incapaz. Hubo una pausa. Luego la voz profesional dijo, eso va a requerir más que rumores. Necesitan incidentes documentados. Reportes. Tal vez incluso una evaluación psicológica forzada. Ya estoy trabajando en eso, dijo Daniel. Y pude escuchar la sonrisa en su voz. Confía en mí. En 6 meses, Sofía será nuestra. Y su madre será solo una visitante de fin de semana. Si es que le dan eso. La grabación terminó. Me quedé sentada en el sofá, congelada. Mi madre me miraba con lágrimas en los ojos. Esto es premeditado, susurró. Esto no es solo un divorcio feo. Esto es un plan para quitarte a tu hija. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Un plan. No era paranoia mía. No era mi imaginación. Daniel y Carla habían planeado esto. Tal vez no desde el principio, tal vez la infidelidad había sido espontánea, como él decía. Pero en algún momento, habían decidido que no era suficiente con destruir mi matrimonio. Querían destruirme a mí. Y quedarse con mi hija. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta mirando a Sofía, memorizando cada detalle de su rostro. Sus pestañas largas. Su nariz pequeña. La forma en que fruncía los labios cuando soñaba. ¿Y si lo lograban? ¿Y si realmente me quitaban a mi hija? Y entonces, en medio de la oscuridad, un recuerdo me golpeó. Tenía 8 años. Mis padres acababan de divorciarse. Mi padre había conseguido un abogado caro, uno que pintó a mi madre como inestable, como incapaz. Recuerdo estar en la oficina del juez, asustada, sin entender por qué me preguntaban con quién quería vivir. Recuerdo que mi padre me había dicho antes de entrar, si dices que quieres vivir con mamá, ella va a estar muy triste. ¿No quieres que mamá sea feliz? Tenía 8 años. No entendía la manipulación. Solo sabía que no quería que mi mamá estuviera triste. Así que dije que quería vivir con mi papá. Viví con él 2 años. 2 años de sentirme como una extraña en mi propia vida. Hasta que finalmente, a los 10, tuve el coraje de decir la verdad. Y volví con mi madre. Pero esos 2 años me marcaron. Me enseñaron que el sistema legal no siempre protege a los inocentes. Que las palabras tienen poder. Que la manipulación puede ganar. Y ahora Daniel estaba usando el mismo manual contra mí. Pero había una diferencia. Yo no era una niña de 8 años asustada. Era una madre. Y nadie, me iba a quitar a mi hija. Esa noche, algo dentro de mí se quebró. Pero no de la forma que Daniel esperaba. No me quebré hacia abajo. Me quebré hacia adelante. La tristeza se transformó en rabia. La duda se transformó en determinación. Si Daniel quería guerra, tendría guerra. Pero esta vez, yo tendría las armas. La primera humillación pública, oficial, ocurrió en el bautizo de mi sobrina. Toda la familia estaba ahí. Tíos, primos, abuelos. Yo había dudado en ir, pero mi madre insistió. No puedes esconderte, me dijo. Eso solo les da más munición. Llegué con Sofía en brazos, vestida con un conjunto simple pero elegante. Intentaba proyectar normalidad. Calma. Control.
Daniel llegó 20 minutos después. Con Carla. El silencio que cayó sobre el jardín fue ensordecedor. Todos nos miraron. A mí. A él. A ella. Como si fuéramos un reality show en vivo. Mi tía Beatriz, siempre la más directa, se acercó a Daniel con una sonrisa forzada. No sabía que traerías, invitada. Carla es parte de mi vida ahora, dijo Daniel con esa seguridad irritante. Y parte de la vida de Sofía. Pensé que era importante que la familia la conociera. Carla sonrió. Esa sonrisa dulce y tímida que había perfeccionado. La misma que usaba cuando me pedía prestada ropa. O dinero. O secretos. Mi prima Andrea, bendita sea, me tomó del brazo y me llevó adentro. No tienes que quedarte, susurró. Pero yo no iba a huir. No esta vez. Me quedé. Sonreí. Hablé con la familia. Actué como si mi mundo no se estuviera desmoronando. Y entonces llegó el momento de las fotos familiares. El fotógrafo organizó a todos. Familia directa primero, dijo. Padres con los niños. Daniel se acercó. Extendió los brazos. Dame a Sofía. Me quedé paralizada. Es para la foto, insistió. Somos sus padres. Yo soy su madre, dije con voz baja pero firme. Yo la sostengo. No seas ridícula. Es solo una foto. Pero no era solo una foto. Era un símbolo. Era él tratando de demostrar que tenía tanto derecho como yo. Que éramos iguales. No éramos iguales. Yo había llevado a Sofía en mi vientre. Había soportado 30 horas de labor. Había casi muerto en esa cesárea de emergencia. Me despertaba cada 3 horas para amamantarla. Cambiaba pañales. Cantaba canciones de cuna. Memorizaba cada sonido que hacía. Daniel había dormido con mi mejor amiga mientras yo estaba en el hospital. No éramos iguales. No, dije simplemente. La familia nos miraba. Incómodos. Expectantes. Daniel suspiró, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. Está bien. Que quede registrado que no me deja ser parte de la vida de mi hija. Y ahí estaba. La manipulación. La narrativa. Frente a toda la familia. Más tarde, durante la cena, escuché a mi tía Beatriz hablando con mi tío Jorge en voz baja. No tan baja como pensaban. Pobre Daniel. Ella lo está castigando por un error. Los hombres cometen errores. Pero usar a la niña como arma, eso no está bien. Quise gritar. Quise voltear la mesa. Quise mostrarles la grabación que mi madre había hecho. Pero me quedé callada. Porque sabía que si explotaba, solo confirmaría lo que Daniel había estado diciendo, que yo era inestable. Así que tragué mi rabia. Sonreí. Y me fui temprano, con la cabeza en alto. La segunda humillación llegó una semana después. En el supermercado. Estaba comprando pañales cuando vi a un grupo de mujeres del antiguo grupo de mamás al que había pertenecido durante mi embarazo. Nos habíamos reunido semanalmente, compartiendo ansiedades y consejos. Cuando me vieron, sus expresiones cambiaron. Incomodidad. Lástima. Juicio. Una de ellas, Patricia, se acercó. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mentí. Escuché sobre lo que pasó. Lo siento mucho. Gracias. Hubo una pausa incómoda. Luego Patricia bajó la voz. Mira, no quiero entrometerme, pero, ¿es verdad que no estás dejando que Daniel vea a Sofía? Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué? No. Él puede verla cuando quiera. Solo que, después de lo que hizo. Es que Carla nos contó que estás muy protectora. Que no confías en nadie. Que incluso tu familia está preocupada. Carla. Por supuesto. Carla había infiltrado mi grupo de mamás. Mi espacio seguro. Carla no tiene derecho a hablar de mi vida, dije, intentando mantener la calma. Patricia me miró con esa expresión que odié. Compasión mezclada con superioridad. Solo queremos ayudar.
Si necesitas hablar con alguien, un profesional. No necesito un profesional. Necesito que la gente deje de creer las mentiras de mi exmarido. Mi voz había subido de volumen. Las otras mujeres nos miraban. Algunas sacaron sus teléfonos. Y ahí estaba. Otro incidente que Daniel podría usar. Otra prueba de mi inestabilidad. Me fui del supermercado sin comprar nada. Conduje a casa con lágrimas corriendo por mis mejillas. La tercera humillación fue la peor. Daniel solicitó formalmente la custodia compartida. Los papeles llegaron por correo certificado. Fríos. Legales. Definitivos. Pero no era solo una solicitud de custodia compartida. Era una solicitud de custodia primaria. Con un anexo de 20 páginas documentando mi supuesta incapacidad. Leí cada página con horror creciente. La madre ha mostrado signos de depresión posparto severa no tratada. La madre ha sido reportada por comportamiento errático en lugares públicos. La madre ha aislado a la menor de la familia paterna. La madre ha rechazado ayuda profesional repetidamente. Cada línea era una distorsión de la verdad. Cada acusación era una manipulación de eventos reales. ¿Depresión posparto? Estaba triste porque mi esposo me había traicionado. ¿Comportamiento errático? Había llorado en un supermercado después de ser acosada. ¿Aislamiento? Yo estaba protegiendo a mi hija de la mujer que había destruido mi matrimonio. ¿Rechazo de ayuda? No necesitaba terapia. Necesitaba que dejaran de mentir sobre mí. Pero en papel, con lenguaje legal, sonaba convincente. Y lo peor, había declaraciones de testigos. Mi suegra. 2 de mis examigas. La directora de la guardería. Incluso Patricia del grupo de mamás. Todos diciendo lo mismo, que estaban preocupados por mí. Que había cambiado. Que tal vez Sofía estaría mejor con su padre. Llamé a mi abogada. Una mujer llamada Marta que mi madre había recomendado. Ella leyó los documentos en silencio. Esto es serio, dijo finalmente. Han construido un caso sólido. No es imposible de refutar, pero va a requerir trabajo. ¿Trabajo? Todo es mentira. Lo sé. Pero en un tribunal, la percepción es realidad. Y ellos han creado una percepción muy específica de ti. Entonces, ¿qué hago? Marta me miró con seriedad. Necesitas contraatacar. Necesitas pruebas de que eres una buena madre. Necesitas testimonios de personas que te apoyen. Y necesitas demostrar que Daniel no es el padre perfecto que pretende ser. ¿Cómo? Documentando todo. Cada interacción. Cada mensaje. Cada llamada. Si él dice algo inapropiado, grábalo. Si hace algo cuestionable, fotografíalo. Necesitas construir tu propio caso. Salí de esa oficina con una misión clara. Si Daniel quería jugar sucio, yo jugaría más sucio. Pero de forma inteligente. Estratégica. Legal. Porque no se trataba solo de ganar. Se trataba de proteger a mi hija. Y haría lo que fuera necesario. El descubrimiento llegó por accidente. Como las mejores revelaciones siempre llegan. Era un sábado por la tarde. Daniel había venido a recoger a Sofía para su primera visita supervisada. El juez había ordenado visitas de 2 horas, 2 veces por semana, mientras se resolvía el caso de custodia. Yo odiaba cada segundo de esas 2 horas. Daniel llegó con Carla. Por supuesto. Ella ahora venía a todo. Como si fuera su derecho. Solo serán 2 horas, dijo Daniel, tomando a Sofía de mis brazos. La traeremos de vuelta a las 5. La traerás tú de vuelta, corregí. Ella no tiene ningún derecho legal sobre mi hija. Carla me miró con esa expresión de falsa compasión que había perfeccionado. Solo quiero ayudar. No necesito tu ayuda. Necesito que desaparezcas de nuestras vidas. Daniel suspiró. ¿Ves? Esto es exactamente lo que le dije al abogado. Hostilidad irracional. Se fueron con Sofía. Yo me quedé en la puerta, viéndolo subir a mi hija al auto. El auto que solía ser nuestro.
El auto en el que habíamos traído a Sofía del hospital. Cerré la puerta y me dejé caer en el sofá. 2 horas. 120 minutos de no saber si mi hija estaba bien. De imaginar a Carla sosteniendo a mi bebé. De pensar en Daniel presentándola como nuestra hija. Necesitaba distraerme. Decidí limpiar. Organizar. Hacer algo productivo. Fui al garaje a buscar cajas de almacenamiento. Y ahí, en una esquina, vi algo que me hizo detenerme. La laptop vieja de Daniel. La había dejado ahí meses atrás, cuando compró una nueva para el trabajo. Yo había olvidado que existía. La tomé. La abrí. Todavía tenía batería. No tenía contraseña. Daniel nunca había sido cuidadoso con la seguridad. Siempre decía que no tenía nada que ocultar. Qué irónico. Abrí su correo electrónico. Todavía estaba conectado. Y ahí estaba. Una carpeta llamada Custodia, privado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Abrí la carpeta. Había docenas de emails. Entre Daniel y Carla. Entre Daniel y su abogado. Entre Daniel y personas que yo no conocía. Empecé a leer. El primer email era de 3 meses atrás. 2 semanas después de que los descubriera. De Daniel Martínez para Carla Ruiz asunto. El plan, ya hablé con el abogado. Dice que si queremos custodia completa, necesitamos construir un caso de que ella es una madre incapaz. No va a ser difícil. Ya está emocionalmente frágil. Solo necesitamos empujarla un poco más. Hacer que explote en público. Documentar todo. En 6 meses, Sofía será nuestra. Sentí náuseas. Seguí leyendo. De Carla Ruiz para Daniel Martínez asunto. El plan, ya hablé con Patricia y las otras mamás del grupo. Les conté que estoy preocupada por ella. Que no está durmiendo. Que a veces olvida cambiar los pañales de Sofía. No es verdad, obviamente, pero ellas no lo saben. Están de nuestro lado ahora. Mi mejor amiga. La mujer que había sido mi dama de honor. La mujer que había sostenido mi mano cuando me enteré que estaba embarazada. Había mentido deliberadamente para destruirme. Seguí bajando por los emails. Había uno de Daniel a su madre. Mamá, necesito que me apoyes en esto. Sé que te cae bien, pero piensa en Sofía. ¿De verdad quieres que crezca con una madre inestable? Carla puede darle la estabilidad que necesita. Solo necesito que declares en la audiencia que has visto comportamiento preocupante. Y la respuesta de su madre: haré lo que sea necesario para proteger a mi nieta. Cuéntame qué quieres que diga exactamente. Coordinación. Premeditación. Conspiración. Pero lo peor estaba por venir. Encontré un email de Daniel a su abogado de hace un mes. ¿Qué tan difícil sería forzar una evaluación psicológica? Si un profesional la declara incapaz, el caso está cerrado, ¿no? Y la respuesta del abogado: necesitaríamos evidencia de comportamiento peligroso. ¿Ha habido algún incidente donde la niña haya estado en riesgo? Aunque sea menor. Cualquier cosa que podamos usar. Y luego, la respuesta de Daniel que me heló la sangre: puedo crear un incidente si es necesario. Dejar a Sofía llorar cuando esté con ella y llamar a servicios sociales reportando negligencia. O tal vez algo más directo. Déjame pensar en opciones. Crear un incidente. Daniel estaba dispuesto a poner a nuestra hija en riesgo solo para ganar un caso de custodia. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la laptop. Pero seguí leyendo. Porque necesitaba saber todo. Había un email más reciente. De hace una semana. De Daniel Martínez para Carla Ruiz asunto. Casi llegamos, el juez ordenó las visitas supervisadas. Es un buen primer paso. Ahora solo necesitamos que ella cometa un error. Que se niegue a una visita. Que diga algo inapropiado frente al supervisor. Cualquier cosa. Y entonces pediremos custodia de emergencia. Sofía dormirá en nuestra casa en menos de 2 meses. Y su madre será solo un recuerdo. Un recuerdo. Querían borrarme de la vida de mi hija. Pero lo que no sabían era que ahora yo tenía todo. Cada email. Cada mensaje.
cada confesión de su plan. Conecté una memoria USB y copié toda la carpeta. Luego copié el historial completo de correos. Y luego, por si acaso, copié todo el disco duro. Cuando terminé, cerré la laptop y la puse exactamente donde la había encontrado. Me senté en el piso del garaje, con la memoria USB en mi mano, y por primera vez en meses, sonreí. No era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de poder. Porque ahora tenía las armas que necesitaba. Y Daniel no tenía idea de lo que estaba por venir. Esa noche, después de que Daniel devolviera a Sofía, me encerré en mi habitación y leí cada email de nuevo. Esta vez, tomando notas. Organizando la información. Construyendo mi caso. Tenía prueba de conspiración, emails entre Daniel y Carla planeando destruir mi reputación. Prueba de manipulación, mensajes coordinando testimonios falsos con familiares y amigos. Prueba de intención maliciosa, la confesión de Daniel de que estaba dispuesto a crear un incidente, poniendo a Sofía en riesgo. Prueba de fraude, emails con su abogado discutiendo estrategias legales basadas en mentiras. Pero no podía simplemente llevar esto a mi abogada y ya. Necesitaba más. Necesitaba un plan. Llamé a Marta a primera hora del lunes. Encontré algo, le dije. Algo grande. Nos reunimos en su oficina esa tarde. Le mostré los emails. Vi cómo sus ojos se abrían más con cada página. Esto es oro, dijo finalmente. Esto no solo gana tu caso de custodia. Esto destruye el de él. ¿Qué hago? Marta se recostó en su silla, pensando. Primero, necesitamos autenticar estos emails. Contratar un experto forense digital que certifique que no han sido alterados. Segundo, necesitamos presentarlos en el momento correcto. Si los mostramos demasiado pronto, Daniel podría intentar desacreditarlos o crear una narrativa alternativa. Necesitamos esperar hasta la audiencia principal. ¿Cuándo es eso? En 6 semanas. 6 semanas. 42 días de fingir que no sabía nada. De dejar que Daniel y Carla creyeran que su plan estaba funcionando. Puedo hacerlo, dije. Hay algo más, continuó Marta. Necesitamos fortalecer tu imagen. Conseguir testimonios de personas que te apoyen. Demostrar que eres una madre estable y capaz. ¿Tienes aliados? Pensé en mi madre. En mi prima Andrea. En mi pediatra, la doctora Sánchez, que había visto cómo cuidaba a Sofía en cada consulta. Sí, dije. Tengo aliados. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. No por lo que estaba pasando, sino por lo que tenía que fingir. Cada vez que Daniel venía a recoger a Sofía, yo sonreía. Era cortés. Cooperativa. Claro, puedes tenerla una hora extra. Sí, entiendo que Carla quiera venir a las visitas. No hay problema. Daniel estaba confundido por mi cambio de actitud. Lo vi en sus ojos. Pero también lo vi relajarse. Bajar la guardia. Perfecto. Mientras tanto, yo trabajaba en silencio. Contraté al experto forense digital. Un hombre llamado Roberto que había trabajado en casos criminales. Él certificó que los emails eran auténticos, no alterados, y preparó un reporte técnico de 20 páginas. Reuní testimonios. Mi madre escribió una declaración detallada de todo lo que había presenciado. Andrea hizo lo mismo. La doctora Sánchez proporcionó registros médicos mostrando que Sofía estaba perfectamente cuidada, con todas sus vacunas al día, creciendo saludablemente. Incluso encontré a 2 madres del grupo original que no habían sido manipuladas por Carla. Ellas escribieron cartas describiendo cómo yo había sido una madre atenta y cariñosa durante mi embarazo y después. Pero necesitaba más. Necesitaba algo que demostrara que Daniel no era el padre perfecto que pretendía ser. Y entonces, la oportunidad llegó. Era una de las visitas supervisadas. Yo había contratado a una supervisora profesional, una mujer llamada Gloria que tomaba notas detalladas de cada visita. Esa tarde, Gloria me llamó, preocupada. Necesito reportar algo, dijo. Durante la visita de hoy, Daniel dejó a Sofía sola en el auto por 15 minutos mientras él y Carla entraban a una tienda. Yo estaba en el estacionamiento, así que pude supervisar, pero técnicamente, eso es negligencia.
Mi corazón se aceleró. ¿Lo documentaste? Sí. Está en mi reporte. Y tomé fotos con timestamp. Perfecto. Daniel había cometido exactamente el tipo de error que él había planeado fabricar contra mí. Pero este era real. Agregué el reporte de Gloria a mi archivo creciente de evidencias. 6 semanas pasaron. Lentamente. Dolorosamente. Pero finalmente, llegó el día de la audiencia. Me desperté temprano. Me vestí con cuidado. Un traje azul marino. Profesional. Serio. Nada que pudiera ser interpretado como inestable. Sofía se quedó con mi madre. Yo no quería que estuviera cerca del tribunal. Llegué 30 minutos antes. Marta ya estaba ahí, con 3 carpetas gruesas de documentos. ¿Lista?, preguntó. Lista, respondí. Y por primera vez en meses, lo decía en serio. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado. Paredes beige. Luces fluorescentes. Una mesa para cada parte. Y al frente, el juez. Un hombre de unos 60 años con expresión seria. Daniel llegó con su abogado. Un hombre en traje caro que parecía demasiado seguro de sí mismo. Carla estaba sentada en la galería, con una expresión de falsa preocupación. El juez llamó al orden. Estamos aquí para resolver la petición de custodia primaria del señor Daniel Martínez respecto a la menor Sofía Martínez. Señor Martínez, su abogado puede proceder. El abogado de Daniel se levantó. Habló durante 20 minutos. Pintó un cuadro de mí como una madre inestable, incapaz, peligrosa. Presentó las declaraciones de los testigos. Habló de mi supuesta depresión posparto. De mi comportamiento errático. De mi negativa a cooperar. Yo me quedé sentada, en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa. Marta me había dicho, no reacciones. No importa lo que digan. Mantén la calma. Eso ya es una victoria. Cuando el abogado de Daniel terminó, el juez se volvió hacia Marta. Señora abogada, ¿desea responder? Marta se levantó. Lentamente. Deliberadamente. Sí, su señoría. Y lo que voy a presentar no solo refuta las acusaciones del señor Martínez, sino que revela algo mucho más oscuro. Abrió la primera carpeta. Su señoría, tengo aquí emails del señor Martínez y la señorita Carla Ruiz, quien, debo mencionar, es la mujer con quien el señor Martínez cometió adulterio mientras mi clienta estaba en el hospital, donde admiten explícitamente que han estado fabricando evidencia contra mi clienta. El abogado de Daniel se levantó de un salto. Objeción. ¿De dónde salieron esos supuestos emails? De la laptop personal del señor Martínez, respondió Marta calmadamente. Que él dejó en la propiedad compartida. Mi clienta tiene todo el derecho legal de acceder a propiedad abandonada en su propia casa. El juez levantó la mano. Voy a permitir la evidencia. Continúe. Marta comenzó a leer. En voz alta. Cada email. Cada confesión. Cada plan. Vi cómo la cara de Daniel pasaba de confianza a confusión a horror. Cuando Marta leyó el email donde Daniel admitía estar dispuesto a crear un incidente, poniendo a Sofía en riesgo, el juez se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que el señor Martínez planeaba poner a su propia hija en peligro para ganar un caso de custodia? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, su señoría. Y tengo la certificación de un experto forense digital confirmando la autenticidad de estos emails. Marta entregó el reporte técnico al juez. Luego sacó la segunda carpeta. Además, tengo el reporte de la supervisora de visitas, Gloria Méndez, documentando que el señor Martínez dejó a la menor sola en un vehículo por 15 minutos. Algo que él acusó a mi clienta de hacer, pero que en realidad, él mismo cometió. El abogado de Daniel intentó objetar de nuevo, pero el juez lo silenció con una mirada. ¿Algo más?, preguntó el juez. Sí, su señoría. Tengo declaraciones de testigos, el pediatra de la menor, familiares, amigas, todos confirmando que mi clienta es una madre atenta, cariñosa y completamente capaz. También tengo registros médicos mostrando que la menor está perfectamente cuidada. Y finalmente, Marta hizo una pausa dramática.
Tengo una grabación de audio del señor Martínez y la señorita Ruiz discutiendo su plan con lo que parece ser un consultor legal, donde admiten que su objetivo es borrar a mi clienta de la vida de su hija. Reprodujo la grabación. La que mi madre había hecho. La voz de Daniel llenó la sala. El objetivo es la custodia completa. No quiero compartir. Quiero que Sofía viva con nosotros. Que Carla sea su madre de facto. El silencio que siguió fue absoluto. El juez miró a Daniel. Señor Martínez, ¿tiene algo que decir? Daniel abrió la boca. La cerró. Miró a su abogado, que parecía estar considerando renunciar al caso en ese mismo momento. Eso está sacado de contexto, tartamudeó finalmente. Sacado de contexto, repitió el juez. Su voz era fría. Señor Martínez, acaba de escuchar evidencia de que usted conspiró para fabricar un caso contra la madre de su hija. Que coordinó testimonios falsos. Que admitió estar dispuesto a poner a su hija en riesgo. ¿Y me dice que está sacado de contexto? Yo solo quiero lo mejor para mi hija. Lo que usted quiere, dijo el juez, es irrelevante en este momento. Lo que importa es lo que es mejor para la menor. Y basándome en la evidencia presentada, es claro que usted no solo no es apto para custodia primaria, sino que su comportamiento constituye abuso emocional hacia la madre de la menor y potencial peligro para la menor misma. Se volvió hacia mí. Señora Martínez, lamento profundamente lo que ha tenido que soportar. Es evidente que usted ha sido víctima de una campaña de difamación calculada y maliciosa. Sentí lágrimas quemando mis ojos, pero no las dejé caer. No todavía. El juez continuó. Por lo tanto, ordeno lo siguiente: la custodia primaria de la menor Sofía Martínez queda con su madre. El señor Martínez tendrá visitas supervisadas de 2 horas, una vez por semana, hasta que complete una evaluación psicológica y un curso de copaternidad. La señorita Carla Ruiz no tendrá contacto con la menor hasta nuevo aviso. Además, estoy ordenando una investigación sobre posible fraude procesal y perjurio por parte del señor Martínez y sus testigos. Golpeó el mazo. Caso cerrado. Me quedé sentada, inmóvil, mientras la realidad se asentaba. Había ganado. No solo había ganado. Había destruido completamente el caso de Daniel. Miré hacia atrás. Carla estaba llorando. Daniel estaba pálido, en shock. Y yo finalmente podía respirar. 3 semanas después de la audiencia, recibí una llamada de Marta. Hay novedades, dijo. El fiscal decidió proceder con cargos de fraude procesal contra Daniel. Y varias de las personas que dieron testimonios falsos están siendo investigadas por perjurio. ¿Qué significa eso? Significa que Daniel podría enfrentar consecuencias legales serias. Multas. Posiblemente tiempo en prisión. Y definitivamente, va a perder su licencia profesional. Daniel era contador. Su licencia era su vida. ¿Y Carla? Ella también está siendo investigada. Aparentemente, algunos de los emails sugieren que ella fue quien inició gran parte del plan. Podría enfrentar cargos también. Debería haber sentido satisfacción. Venganza. Triunfo. Pero lo que sentí fue vacío. No porque no me importara, sino porque me di cuenta de que todo esto, todo el dolor, toda la lucha, toda la traición, había sido innecesario. Si Daniel simplemente hubiera sido honesto. Si hubiera dicho, cometí un error. Lo siento. Trabajemos juntos por nuestra hija. Nada de esto habría pasado. Pero él eligió el camino de la destrucción. Y ahora estaba pagando el precio. Un mes después, hubo una audiencia de seguimiento. El juez quería revisar el progreso de las visitas supervisadas. Daniel llegó solo. Sin abogado caro. Sin Carla. Se veía pequeño. Derrotado. El supervisor de visitas reportó que Daniel había asistido a todas las visitas programadas. Que había sido apropiado con Sofía. Que no había habido incidentes. El juez asintió. Señor Martínez, he revisado su evaluación psicológica. El terapeuta indica que usted ha mostrado remordimiento genuino y está trabajando en entender el daño que causó. Daniel no dijo nada. Solo asintió. Sin embargo, continuó el juez, el daño fue significativo.
Y la confianza, una vez rota, toma tiempo en reconstruirse. Por lo tanto, voy a mantener las visitas supervisadas por otros 6 meses. Después de eso, reevaluaremos. Entiendo, su señoría, dijo Daniel en voz baja. Cuando salimos del tribunal, Daniel me detuvo en el pasillo. ¿Podemos hablar? Solo un minuto. Marta me miró, preguntando silenciosamente si estaba bien. Asentí. Daniel y yo nos alejamos unos pasos. Yo. No sé qué decir, comenzó. Lo siento, no es suficiente. Lo que hice fue imperdonable. Sí, dije simplemente. Lo fue. Perdí todo. Mi trabajo. Mi reputación. Carla me dejó cuando las cosas se pusieron difíciles. Mi familia apenas me habla. Y lo peor, casi pierdo a mi hija. No casi, corregí. La perdiste. Sofía no te conoce. Para ella, eres un extraño que viene una vez por semana. Vi lágrimas en sus ojos. Lo sé. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de arreglar eso. Si me lo permites. No es mi permiso el que necesitas, dije. Es el de ella. Cuando sea lo suficientemente mayor para entender lo que hiciste, ella decidirá si quiere tenerte en su vida. ¿Y tú? ¿Alguna vez podrás perdonarme? Lo miré. Este hombre que había sido mi esposo. El padre de mi hija. El hombre que había intentado destruirme. No lo sé, dije honestamente. Tal vez algún día. Pero no hoy. Hoy solo quiero irme a casa con mi hija y seguir reconstruyendo la vida que tú intentaste quitarme. Me di la vuelta y me fui. No miré atrás. Han pasado 6 meses desde la audiencia final. Sofía tiene ahora 14 meses. Está empezando a caminar. Dice, mamá, con esa vocecita que me derrite el corazón cada vez. Daniel sigue teniendo sus visitas supervisadas. Es puntual. Es apropiado. Está tratando. Pero la relación que pudo haber tenido con su hija, esas primeras sonrisas, esos primeros pasos, esas primeras palabras, se perdió. Y nunca la recuperará. Carla desapareció. Escuché que se mudó a otra ciudad. Que cambió de trabajo. Que está tratando de empezar de nuevo. No me importa. Ella ya no existe en mi mundo. Mi vida ahora es diferente. Más pequeña, tal vez. Pero más auténtica. Trabajo desde casa, diseñando. Sofía juega a mi lado mientras trabajo. Tenemos una rutina. Desayuno a las 8. Parque a las 10. Siesta al mediodía. Cuentos antes de dormir. Es simple. Es tranquilo. Es nuestro. A veces, cuando Sofía duerme, pienso en todo lo que pasó. En cómo estuve tan cerca de perderla. En cómo la manipulación y las mentiras casi destruyeron mi vida. Y me pregunto, ¿valió la pena? ¿Valió la pena la lucha? ¿El dolor? ¿La humillación? Y la respuesta siempre es la misma, sí. Porque no se trataba solo de ganar un caso de custodia. Se trataba de recuperar mi voz. Mi poder. Mi verdad. Daniel intentó borrarme. Intentó convertirme en un personaje de su narrativa. La esposa loca. La madre incapaz. El obstáculo entre él y su nueva vida perfecta. Pero yo me negué a ser borrada. Documenté. Luché. Resistí. Y al final, la verdad ganó. No recuperé los años de paz que perdí. No recuperé la inocencia de creer que las personas que amas nunca te traicionarían. No recuperé la amistad que pensé que tenía con Carla, ni el matrimonio que creí tener con Daniel. Pero recuperé algo más valioso, mi dignidad. Y le enseñé a mi hija, aunque ella todavía es demasiado pequeña para entenderlo, que las mujeres no tienen que aceptar ser destruidas. Que podemos luchar. Que podemos ganar. Que nuestra voz importa. Si estás leyendo esto y estás pasando por algo similar, si alguien está tratando de quitarte a tus hijos, de destruir tu reputación, de borrarte de tu propia vida, quiero que sepas algo, no estás loca. No estás exagerando. No eres el problema. Y puedes ganar. Documenta todo.
Busca aliados. Encuentra un buen abogado. Y sobre todo, no te rindas. Porque tus hijos te necesitan. Tu verdad importa. Y mereces ser escuchada. Daniel intentó quitarme a mi hija y hacerme desaparecer de su vida. Intentó que Carla tomara mi lugar como madre. Pero lo que nunca imaginó fue que yo tenía algo que él no tenía, la verdad. Y la verdad, al final, siempre gana. Sofía está despertando de su siesta. Escucho su risa desde su habitación. Ese sonido que es mi razón de ser. Voy hacia ella. La tomo en brazos. Ella me sonríe y dice, mamá. Y en ese momento, sé que todo valió la pena. Porque soy su madre. No Carla. No nadie más. Yo. Y nadie, nunca más, me quitará eso.